Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Luis Almagro certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Secretario General de la OEA participó del Latin American Summit de la Universidad de Navarra. MAP OEA rechaza atentado contra senador y autoridad indígena en Colombia. Conversatorio con ministros de Seguridad Pública. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 370 presos, de los cuales 346 son hombres y 24 mujeres, 243 son civiles, 127 militares, 368 adultos y 2 adolescentes. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó del Latin American Summit de la Universidad de Navarra sobre la resiliencia en las Américas. En una organización en cual nuestro principal objetivo es proteger las libertades fundamentales de la ciudadanía, asegurar sus derechos civiles y políticos, hacer realidad el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, en cuanto a que la democracia es un derecho de los pueblos. Tenemos todavía que lidiar con problemas que tienen muchísimo tiempo. O sea, las desigualdades, somos el hemisferio más desigual, y creo que eso ha sido uno de los factores que ha inducido mayores costos en términos de vidas, en términos de salud y en términos sociales en el hemisferio. Ese patrón estructural que tenemos de ser el hemisferio más desigual de todos ha sido un costo altísimo en tiempos de pandemia. El hecho de ser un continente también, los latinoamericanos extremadamente violentos, y la dimensión de también los costos en vidas humanas que tenemos por la violencia son altísimos. Eso también afecta el funcionamiento de nuestra democracia. O sea, los latinoamericanos se matan prácticamente un 38%, teniendo en cuenta que, como dije hoy, somos un 10% de la población mundial. Entonces, ese problema estructural también de décadas es una dificultad muy grande. O sea, los países lo ven durante los procesos electorales, lo ven durante la dinámica de gestión pública, como el amedrentamiento, el asesinato de candidatos se transforma en una realidad política. O sea, esos problemas estructurales están, y el crimen organizado, el narcotráfico también, o sea, no se detiene por temas de COVID-19, sino que ha buscado seguir ganando espacios donde la participación del Estado pueda ser más débil. Nuestras democracias, en teoría, aguantan cualquier cosa. O sea, la democracia es un poco forma parte de nuestra identidad, de hecho. O sea, nosotros hemos nacido, nuestros países nacieron en la vida independiente, prácticamente todos ellos, con alguna excepción, como naciones independientes y como democracias. Y la elaboración constitucional de los padres de nuestra patria ha sido en el sentido de tratar de asegurar las mejores condiciones de derechos civiles y políticos a nuestros pueblos. No obstante, obviamente, eso ha tenido esas dificultades estructurales a las que hemos hecho referencia. Esta crisis ha golpeado muy duro y ha pegado en aquellos, en todos, o sea, pero fundamentalmente aquellos más vulnerables, aquellos más discriminados. O sea, obviamente en temas de migrantes, trabajadores no asalariados, afrodescendientes, indígenas, mujeres, personas con discapacidad, personas LGTBI, niñas, niños, jóvenes, adultos,
adultos mayores, o sea, han sido especialmente golpeados por la pandemia, y en sus condiciones sociales y en sus condiciones de trabajo. Obviamente las condiciones de hacinamiento, o sea, la imposibilidad de la distancia social, la imposibilidad de hacer cuarentena porque hay que ganarse el pan de cada día, ha generado esas dificultades a las que hemos referido en el tema de la pandemia. Y el post-COVID-19 va a ser durísimo, o sea, vamos a tener un crecimiento exponencial de la pobreza, un crecimiento exponencial del desempleo y una caída exponencial del Producto Interno Bruto. O sea, CEPAL lo pronostica una caída del 9.1 para finales de 2020, la peor cifra en 120 años. Seguimos siendo, o sea, la pobreza sigue siendo una de los temas, obviamente, que se ven afectados en tiempos de COVID-19 y en los tiempos de post-COVID-19. Las tasas de desocupación, obviamente, aumentarán 4 o 5 puntos porcentuales. Pueden ser, o sea, se puede alcanzar un récord histórico de 41 millones de personas desempleadas. Y obviamente la educación se ha resentido en estos tiempos, afectando a niñas, niños, o sea, adolescentes, y ante la imposibilidad de atender clases. O sea, tendremos que generar condiciones para que la nueva normalidad de hacer que lo más posible los resultados, aun cuando esto es muy difícil, o sea, es muy difícil de lograr. O sea, y un ejemplo muy sencillo, o sea, cuando llegamos acá a Estados Unidos, mis hijos, por ejemplo, no hablaban una palabra de inglés, o sea, obviamente entraron a atender clases y a los 3-6 meses obviamente se desenvolvían muy bien el idioma. Eso es una posibilidad que hoy el sistema público no se tiene, o sea, y adquirir un idioma a través de una pantalla es muy difícil, muy distinto a adquirirlo atendiendo clases. Y eso que es el aprendizaje de un idioma tiene que ver también con otros aprendizajes que son necesarios. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA rechaza el atentado contra el senador y autoridad indígena Feliciano Valencia en Toribío, en Cauca. La misión exige a los grupos armados ilegales cesar todo tipo de violencia contra la población civil. La OEA realizó un conversatorio con ministros de Seguridad Pública en donde hablaron sobre las demandas y desafíos de la crisis del COVID-19, en el que participó el viceministro de Seguridad de Ecuador, Patricio Pazmiño. Esta pandemia no la podemos gestionar en el ámbito individual, cada país, sino que tiene que trabajarse y gestionarse desde el ámbito integral, desde la complementariedad de todos los países en unión. Y desde luego, salvando que cada país podrá tener sus propias particularidades, yo pienso que todos podemos aprender de unos y de otros. Y ahí yo creo que el foro que se ha abierto por parte de la Organización de Estados Americanos y el repositorio que está a disposición de todos los países va a jugar un papel fundamental, porque desde ahí podemos todos retroalimentarnos y enriquecernos respecto de todas las prácticas que cada uno de los países ha tenido como buena experiencia en torno a la gestión de la pandemia, en lo que tiene que ver con seguridad pública y seguridad ciudadana. Yo pienso que si nosotros no trabajamos en conjunto, no vamos a poder salir. Desde ese punto de vista, al menos desde la óptica del Ecuador, tiene enorme relevancia lo que podamos hacer a través de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos y lo que podamos hacer nosotros como países. Primero, en el conjunto de países de las Américas, y segundo, lo que podamos hacer incluso con países vecinos con los que compartimos fronteras, en donde este tipo de relación se vuelve aún más preponderante. Por ejemplo,
Nosotros ahora mismo, por poner un ejemplo, estamos ya en conversaciones tanto con Colombia como con Perú sobre la posibilidad de la apertura de fronteras. Esto no se puede hacer de manera individual, ninguno de los tres países por sí solo. Al menos tenemos claros que en el tema de apertura de fronteras tendremos que trabajar los tres países, tenemos que unificar protocolos, procedimientos y llegar a acuerdos significativos respecto de cómo haremos la apertura de la frontera. En el caso ecuatoriano, yo pienso que una de las cosas que nos queda claro a nosotros es el tema de la información, la data. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que todos los sistemas estaban funcionando con sistemas diferenciados, incluso el mismo sistema de salud tenía sistemas diferenciados, y el rato que quisimos buscar en los datos la información requerida para poder tomar las mejores decisiones, nos dimos cuenta de que ahí teníamos una falencia y costó, pero al final se logró sistematizar estos datos para una mejor toma de decisiones. La otra lección aprendida sería que los sistemas de respuesta, los sistemas de manejo de crisis habían estado basados casi siempre en temas de amenazas y riesgos tradicionales. Nunca nadie miramos un tema como esta pandemia. Entonces, la otra lección es que ahora todo lo que nosotros nos podamos imaginar como una crisis no debe ser descartado. Y en realidad eso también nos obliga a revisar nuestros sistemas y a revisar los alcances de lo que nosotros podemos dimensionar como una posible crisis, ¿no? Respecto del tema, más allá que creo que a todos los países del mundo la pandemia les tomó por sorpresa, pero la lección que nos deja y aprendido es que debemos, ¿cómo se llama?, pensar en todos los escenarios posibles de posibles riesgos y amenazas al asunto. El otro tema, creo que toda gestión, tanto de seguridad pública como de un riesgo en el orden que sea, tenemos que ponerlo mayor énfasis al tema de la tecnología. La tecnología tiene que comenzar a jugar un papel importante. Nosotros aquí tenemos un sistema de emergencia ECU 911, que es un sistema bastante sistematizado, muy bien concebido, y que incluso se ha tomado como referencia en algunas partes, pero también notamos que el sistema necesita más desarrollo tecnológico. Es suficiente, es fuerte, pero creo que en determinados momentos necesitamos poner mucho más énfasis en el tema de la tecnología para poder hacer frente a este tema. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.